Hola, ¿qué tal hermanos en el Señor, amigos? Dios los bendiga mucho, espero que esté todo bien en sus hogares. El día de hoy me ha tocado a mí la reflexión previa a la oración y para poder hacerlo vamos a ponernos en manos del Señor para poder empezar con la prédica. ¿Correcto? Vamos a orar. Padre Santo, te ruego Señor que tú guías y presidas este culto previo a tu oración para que podamos, Señor, entender tu doctrina, entender tus caminos, entender lo que tú buscas de nosotros, Señor. Que seas tú, Padre Santo, siempre el que nos guíe y nos alimente a través de tu palabra, a través de tu misericordia, Señor. Te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos oiga, Señor, tus palabras y las entienda y las guarde en sus corazones y se vuelvan a poner al rojo vivo, Señor. Que este frío que consume tanto el cuerpo como el corazón se vaya, Señor. Y perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema, creo yo que es importante tocarlo, es como el Señor nos explica cómo nosotros deberíamos asumir esta forma cristianamente de administrar y tener relación entre miembros consagrados para ciertos ministerios o ciertas labores. ¿Ya? Vamos a entrar en contexto para poder tocar esto, vamos a entrar de lleno a la Biblia. En el libro de San Lucas, capítulo 22, del versículo 24 al versículo 27. Ya, ese va a ser el inicio. Lucas 22, 24 al 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Simple y sencillo. En 3 versículos, el Señor nos explica la forma como Dios espera vernos a nosotros actuando una pseudo administración cristiana. ¿Ya? Vamos a entrar en contexto para que me entiendan. Está en la última cena. El Señor prácticamente ya le dijo, chicos, ya ahí queda la cosa conmigo, pero no los voy a dejar solo, va a venir un consolador, va a estar con ustedes, yo no lo voy a abandonar. Nos explica todas estas cosas. Y en medio de la reunión empiezan a saltar algunas cosas. Primero, el nuevo pacto formado por su cuerpo y su sangre, ¿no? Haciendo la representación del pan y vino. Y la traición de Judas, ¿no? Que el Señor Jesucristo le dice, entre ustedes hay uno que me va a traicionar. Entre esas cosas que empezaron a discutir, saltó una discusión, la de cómo, quién se quedaría en ese caso, ¿no? Como el Señor Jesucristo se iba, quién se quedaría a cargo, quién se quedaría momentáneamente mientras el Señor se fue, ¿no? ¿Quién se va a quedar a cargo? Entonces, ellos están actuando como muchas iglesias cristianas actualmente están actuando. Tratando, no sé, parece ser que hay una especie de necesidad de aceptación o algo por el estilo, ¿no? Porque dice bien claro el Señor, ¿no? Los reyes de la tierra se enseñorean de ellas, claro, porque son elegidos por voto popular. Ustedes debemos recordar que toda autoridad, todo gobernador es elegido por Dios, no es elegido porque yo soy el más antiguo, porque digo yo ser, o creo yo ser
en que tienen las condiciones para hacerlo, ¿no? Inclusive en la Biblia hay requisitos que no lo exige hombre, lo exige el Señor, que hay que cumplir a cabalidad para poder asumir algo, ¿no? Entonces, vamos a primero desglosarlo bien para que me entiendan. El Señor Jesucristo lo explica, ¿no? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Quiere decir, digamos, en un contexto mundano está hablando el Señor, está hablando el presidente de la República, o los reyes de ese entonces, y está hablando directamente de, digamos, los que tienen autoridad sobre ella. Puede hablar de los congresistas, de algún representante de un ministerio, ¿no? Hablamos de los ministerios, por ejemplo, del interior, de defensa, una cosa así. Ellos sí se enseñorean sobre el país, porque su cargo puesto para ellos está designado para que sea así, para que ellos sean el Señor, el primero que da las órdenes según el ministerio que asume o la presidencia de la República. Pero en el caso de nosotros los cristianos no puede ser así. El Señor nos explica el por qué. ¿No? Mas no así vosotros, dice en el versículo 26, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, no haya diferencia entre el diácono, no hay diferencia entre el pastor y el ujier. Que no se vea esa diferencia, que no haya eso, yo estoy pastoreando, ahí nomás. No puede ser así. O digamos, ¿no? Cualquier cargo, de repente el que hace el ministerio de la música, por así, de la alabanza, digamos, o otro ministerio, digamos, ¿no? Yo me ocupo de mi ministerio, ese fue el que me tocó, nosotros escogimos que fuera así, y por ende de repente tengo una categoría mejor que el que barre, ¿no? Porque hay templos en los cuales ocurre así, ¿ya? No estoy poniendo cualquier comparación, es mera coincidencia. El contexto acá, el Señor dice, ¿no? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Por supuesto que el que se sienta a la mesa. Porque el que se sienta a la mesa, poniéndolo, digamos, desde un contexto, digamos, de la casa de alguien, ¿no? Digamos, mi casa. Ya, yo me siento a la mesa y mi esposa me sirve porque es una especie de alegoría, una especie de ayuda, un tipo de servicio especial que me hace para que me sienta bien, o para que vea que ahí está dispuesta, está ataviada conmigo, ¿no? Que realmente quiere verme bien. Y también muestra la disponibilidad de ella, entendida de que uno se enseñorea de la casa, ¿no? Como padre de familia. En el caso de nosotros tiene que ser parecido, ¿no? Pero el Señor le dice, momento, ustedes no se jaloneen los cargos, no se pongan a decir, bueno, yo soy este, yo soy el otro, no se jaloneen los cargos, sino todos sean, como todos son hermanos, todos trátense como hermanos, todos son así, tienen cada uno responsabilidad porque los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función, por supuesto, pero no todos son manos, no todos son pies, no todos son cabeza, no todos son torsos, no sé si me explico. La idea es que si nosotros no todos somos el mismo, designados para el mismo ministerio, no todos somos designados para las mismas funciones, eso no quiere decir que uno llegue a ser menos. Para el Señor no hay distinción de personas. Una cosa es que por un lapso momentáneo, hasta que una de dos pasen, de repente que uno fallezca o el Señor lo recoja, mientras tanto se van haciendo relevos del cargo para que todas las personas, los que son idóneos y los que aparecen, que también conforman esos ministerios, puedan tener la oportunidad de administrar, de ayudar, de estar adelante. Por supuesto está que el administrador principal de un templo tiene que ser el pastor. Eso no lo digo yo, está escrito ahí.
está escrito en la Biblia. El administrador del templo es un pastor, a rajatabla. Y no es que una persona se autodenomine pastor. Así no funciona. ¿Ya? Ojo, así no funciona. Ahorita vamos a leer sobre eso para que veamos cómo se definen los cargos. Porque el Señor es claro al momento de definir los dos cargos, por lo menos que nosotros los bautistas, ustedes saben bien, consideramos como perfiles para los que van a postular y ser ordenados a los cargos tanto de pastor, anciano y diácono. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar en detalle. Primero esto, para que entendamos el punto del Señor Jesucristo, cuál es lo que quería decirnos, ¿no? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, o sea, Dios Todopoderoso, estoy entre ustedes como el que sirve. Como si yo soy el mayor de todo el planeta Tierra, desde el primero hasta el último, yo vengo a servirlos a ustedes y no me quejo. Y no me digo, perdón, ¿no? Él de repente hubiera venido, perdón, yo soy acá Dios, permiso fariseos, salgan de mi oficina, se hubiera sentado bien a esto. Esta es mi oficina. No lo hizo así. Es más, le fueron a preguntar, los discípulos de Juan el Bautista le fueron a preguntar, Señor, nos envía Juan y nos dice, ¿es usted el que esperamos o esperamos a otro más? Él le responde, ¿no? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Un hombre vestido de delicadas ropas? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una vara sacudida, una caña sacudida por el viento? La caña sacudida por el viento quería decir un hombre con la voluntad tan débil como para seguir lo que todo el mundo dice. ¿Qué esperaban ver? ¿Alguien vestido como un rey? Pues sí, y rey más que rey. Pues sí, profeta y más que profeta. Por no decir bien claro, porque el Hijo del Hombre, no lo aclaraba bien para que no entendiera, porque el Hijo de Dios es Dios en la tierra. Y él siendo Dios en la tierra jamás se jactó de ser Dios. A todos se lo puso claro, pero jamás él dijo, pero yo soy acá el men, por favor, traiga mi corona, ¿qué pasa? ¿Qué esperan? No hizo así. Tuvo la humildad de acercarse uno por uno y podemos mencionar al ciego Martimeo, podemos mencionar a la hija de Jairo, podemos mencionar al mismo Lázaro, podemos mencionar una serie de personas, la señora de la hemorragia, podemos encontrar una serie de personas, los cuales eran personas que estaban en momentos de necesidad, de cientos de miles que aparecían en la Biblia, de cientos de miles de personas que se le aparecían al Señor Jesucristo casi a diario, para que Él los curara, los sanara. O sea, Él vino a servir al mundo. Nosotros como seguidores de Cristo, se supone que deberíamos homologar nuestra mente, como les dije el martes, deberíamos homologar nuestra mente a que nosotros fuéramos como Él. La idea es que a nosotros nos reconozcan, como le digo, como la punta de un iceberg, por el amor cristiano que estamos demostrando. Por supuesto que también ahí aplica la fe, la buena conciencia, todas estas cosas como una especie de decálogo, ¿no? Si pusiéramos de arriba a abajo, de abajo a arriba, sería, ¿no?, la fe, la buena conciencia, la esperanza, la sana doctrina, y como la cúspide de los valores de un cristiano debe que estar el amor. ¿El amor cómo? En Cristo, el amor a Dios, el amor representado de una persona a una persona. Yo tengo la luz del Señor, yo le transmito la luz del Señor. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, para que nos entendamos, vamos a ver cómo el Señor define esto. El Señor nos aclara bien, bien sencillo las cosas, para que nosotros entendamos a través de una parábola muy sencilla, muy conocida, qué es lo que quiso decir el Señor con respecto a que el que fuera mayor que ustedes se porte como el más joven. Por no decir, tanto el joven como el anciano, tanto el primero como el último, por favor, todos iguales. Nadie venga a decir, bueno, no, tú recién
Es como que dijera, no, por mí, ¿no? Ya. Si yo, Bruno Bellido, entro a, conozco hoy día al Señor, ¿ya? Hoy día me entrego a Cristo. Y mañana, no sé, pues, Juan Pérez, ¿no? O Pepito, vamos a poner así, un Pepito, ¿ya? Para que no vaya a pensar mal. Ya, un señor Pepito. También este día de hoy asume o conoce al Señor. Pero yo tengo 32 años y el señor Pepito tiene, digamos, 50, ¿no? Entonces, ¿a quién se le valorará más? En ese sentido, ¿no? Ya los dos, digamos, ya pasó 2 años de conocer al Señor, ya nos bautizamos, ya servimos en un ministerio. ¿Quién de los dos será el mayor? Él porque tiene, digamos, 52 años, viendo a la referencia, o yo que tendría 34 años. ¿Acaso por su juventud física él tiene un galardón mayor al mío? ¿No tenemos al mismo Señor? El mismo Señor nos dice, momento, yo he muerto por ti, tanto como por ese Señor. Entonces, ninguno se enseñoree de sus hermanos como si fuera un gobernante, como si fuera un soberano, porque el único soberano es Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y vamos a entender, vamos a darnos en contexto. Acompáñame con sus Biblias en Mateo capítulo 20, todo el capítulo 20 de Mateo, ¿ya? Mateo capítulo 20 del primer versículo al versículo 16, ¿ya? Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 20 dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, o sea que tenía conocimiento de la vida, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, o sea, el sueldo de un día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también ustedes a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, ¿no? Se lo día. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él le respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, ¿no? Esta reflexión, esta parte de acá habla de dos cosas. Primero, nos da una aclaración aproximada de más o menos esa es la forma de pensar del Señor, ¿no? Esa es su personalidad. El Señor no ve, claro, el contexto de acá, la parábola básicamente hace alusión al judío y al griego, al judío y al gentil, pero también aplica a nosotros, y aplica muy bien a nosotros. ¿Por qué?
Vamos a entender. Él habla de que casi al último llama a la gente. El Señor te invita a ser parte de Él, a entregarte a Cristo hasta el último momento de tu vida. Si justo tienes 99 años, estás un día, Dios no quiera, ¿no? Estás a puertas de repente de fallecer y te entregas a Cristo, igual es para el Señor, es válido, te va a salvar. En el rapto vas a ser llevado a la presencia del Señor, vas a ser transformado igual, vas a tener los mismos privilegios, vas a tener el mismo derecho de ver al Señor cara a cara y de gozarte con Él. ¿Cuál es el apuro de jalonearse los cargos? Eso es lo que yo nunca he llegado a entender y no hablo por alusiones ni nada, sino eso es un tema que ya se ha visto, no solamente acá, ¿no? O sea, digo, también los mundanos, los hombres del mundo hacen lo mismo. Pero ¿en dónde nos diferenciamos nosotros si digo, y bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, vamos a jugar acá los cargos? ¿Qué es esto? No me parece que sea la manera, pero yo los exhorto, hermanos, a que nosotros reflexionemos. Tanto el hermano más viejo del templo como el hermano más joven tienen la misma percepción ante el Señor para con nosotros. No es que nosotros digamos, yo soy tal, tú eres cual. No funciona así. Y si el Señor nos da la confianza a cada uno de asumir algo, asumamos. Con compromiso, con entrega. Porque al fin y al cabo la obra no es nuestra. Contribuimos a la obra. Pero la obra es del Señor. ¿Acaso alguno de nosotros puede cambiar a alguien? No podemos cambiar a nadie. Nosotros mismos no podríamos haber cambiado si no fuera porque el Señor nos encontró en las circunstancias que fueran, que Él ya había pagado por nuestros pecados, nosotros no lo conocíamos ni siquiera estábamos en proyecto y ya lo habían hecho. Ya había un perdón para nosotros y Él nos ha encontrado, nos ha perdonado, así como nos ha hecho a nosotros, también nosotros tenemos que hacer con los demás. Tenemos que llevar a los demás la palabra de Dios. ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, hermanos, despierten, por favor. Yo los exhorto en el nombre del Señor a que despierten, a que esto de aquí tiene que llevarse a los demás. Tiene que decir, mira, fulanito de tal, tú que no conoces al Señor, ven, te invito, mira, escucha. ¿Mm? Yo haciendo obra ahí donde yo trabajo, ahí donde ustedes saben que yo trabajo, no lo voy a mencionar por efectos del video, ¿no? Por respeto a la comunidad donde yo trabajo. Pero eh, yo a todos los que conozco les predico. En algún momento les sucede, se da el espacio, ¿no? Y me doy el tiempo de usar la palabra de Dios de forma correcta. Todos en mi trabajo saben, ¿no? Que yo estoy estudiando teología de forma amateur, ¿no? Yo mismo me estoy educando. Todos mis compañeros saben que yo soy cristiano. Saben que yo también les explico, no ser cristiano no es ser perfecto, pero trato en la medida de lo posible de ser un hombre recto y justo en mi trabajo, de tratar de mostrar lo más que puedo esto, esto que tiene que ser una manera de vivir pegada a la mente del cristiano, esto tiene que ser a flor de piel, ¿no? Que nosotros no podemos actuar como el mundo actúa. Muchas veces el mundo nos va a hacer que nosotros pisemos el palito, pero ahí está el Señor para decirnos, momento, yo estoy trabajando contigo. Si a Moisés, siendo el gran libertador, teniendo tantas cosas, 40 años creció él y se formó. Él se va asustado, ¿no? Por haber matado a un egipcio. Y 40 años lo trabaja el Señor para recién utilizarlo. A los 80 es llamado para que pueda hacer la obra. Imagínense qué va a hacer con nosotros. También lo mismo. Como les expliqué el ejemplo del taller de mecánica. Vamos a entrar y el Señor nos va a dar hasta que en algún momento tenga forma, la forma que el Señor quiere, ¿no? Él es el alfarero. Y si nosotros éramos un barro sin sentido,
pues ahora seremos un barro consentido. Pero de todas maneras estas cosas tienen que enseñarnos a todos a poder salir adelante en la obra de Dios, a poder reflexionar. Nosotros tenemos que aprender a reflexionar, hermanos. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a reflexionar para que no nos enseñoremos los unos con los otros. No seamos así. Ya, no seamos así. Y rápidamente vamos a ver la primera carta del apóstol Timoteo en el capítulo 3. Quiero leerlo antes de terminar. Me van a disculpar que sea de repente una prédica un poco más larga, pero yo creo que es necesario que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios y no nos confundamos entre nosotros mismos ni querramos acomodar la palabra de Dios a nuestra perspectiva. La palabra de Dios tiene un solo margen, claro que es una palabra viva, pero para efectos de esto, en la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en Tito y en Filemón, habla casi referente a cuál es la condición que pone para que una persona sea el que pastoree o que tenga el diaconado adelante. ¿Ya? Lo voy a comentar para que nosotros reflexionemos. No nos hagamos lo de oídos sordos, no hagamos lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos parece, eso no funciona ante Dios. Porque en algún momento tú vas a hacer lo que te conviene y el Señor te va a hacer así, abajo, nada más. ¿No? El Señor es dueño de todas las cosas, incluido nuestras vidas. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3. Voy a leer conforme a lo que dice. Dice de la siguiente manera, 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que tenga buen testimonio, que nadie le pueda decir, hey, ¿qué estás haciendo? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que quiere decir que el que asuma el cargo de pastor, quien quiera que sea, tiene que ser alguien que tenga el corazón abierto, que vengan, si es posible, si vengan, digamos, un templo con 50 miembros y 30 que recién han llegado, a todos igualito por igual, puede abrirle la puerta y pueda estar con ellos. Apto para enseñar en todo momento, ¿no? Cuando he de predicar, le dije, preguntaron a Pablo, ¿no? Bueno, a tiempo y a destiempo. Apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿De qué nos vale tanta plata? ¿De qué nos vale guardar a veces el dinero? ¿De qué nos vale nosotros pensar materialmente cuando se nos va a acabar? El Señor puede simplemente ponernos como Job, aprobarnos. A lo mejor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Quiere decir que con sujeción quiere decir que por lo menos sus hijos sean cristianos, ¿no? Tiene que ser, digamos, el tiempo de vida útil de un niño, digamos, que tenga la mente para poder llegar a asumir que es cristiano, que realmente, bueno, escucha la palabra de Dios, aunque sea chiquito, pero de todas maneras entiende quién es Cristo y decide seguirlo. Y puede. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hago énfasis en esto. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acá hay un tema que también resalta entre el hombre y la mujer. Se supone que el cabeza del hogar es el hombre y la mujer es la ayuda idónea, pero el que toma las decisiones, en último caso, en el último de los casos, siempre somos los varones. No es un punto machista, es
una aclaración para que aquellos hermanos que lamentablemente, hermanos y hermanas que lamentablemente no asumen la responsabilidad que les toca, ¿no? Esposas tienen que ayudarnos a nosotros los hombres para que podamos servir mejor al Señor, para que podamos entender las cosas que de repente no hemos visto. No somos perfectos nosotros, pero créanme que si la ayuda idónea de nosotros, ¿no? Nuestra fiel compañía, que son ustedes, la otra parte de nuestra piel, nos ayudara en las cosas que tienen que ayudarnos, como tienen que ayudarnos, como pide el Señor, todo funcionaría. Entonces, dice lo siguiente, en el versículo 6, no un neófito, ya habrá la oportunidad de hacer un video exclusivamente para matrimonios. No soy el más entendido de todo este tema, pero hasta donde yo comprendo, usando la palabra de Dios, vamos a sintetizarlo. ¿Está bien? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Quiere decir un neófito, alguien que no conoce la palabra de Dios. Así de fácil, alguien que no conoce la palabra de Dios. Digamos, un hombre de 50 años hoy conoce a Cristo, ¿puede ser obispo? No puede. ¿Por qué? Porque no sabe. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Le vuelvo a repetir, hermanos, todo aquel que en su trabajo no conocen que usted es cristiano, que en su barrio no conocen qué cosa era el cristiano, pero acá se agarran a madrazos, o acá tienen disturbios, o es cristiano, pero discúlpenme, como ellos se hablan entre cristianos, es peor que si fuéramos nosotros, y ellos siendo hijos de Dios, tienen una grosera manera de expresarse cuando tienen problemas, imagínense, ¿no? Nadie va a querer ser cristiano, van a decir, esto son un montón de payasos, ¿no? De gente que hace un chascarrillo con su vida. Ya, y entonces lo siguiente que voy a leer es del versículo 8 al versículo 13, que habla de los diáconos, los requisitos de los diáconos, para aclarar los temas, porque tenemos que saber, a veces nos olvidamos de las cosas y el refrescar la memoria es importante. Yo les voy a leer para que ustedes refresquen la memoria. Y todos aquellos diáconos, no solamente de nuestro templo, sino de todo el lugar, hagan mea culpa, que muchas veces estamos asumiendo mal las cosas. Ojo con esto, teológicamente hablando, un diácono no tiene dominio de administración. No es el que administra el dinero en ningún momento. ¿Ya? En el caso de lo que estuviera pasando cualquier congregación, meramente es momentáneo, hasta que haya un pastor real, el cual es el que tiene que encargarse de la administración. Y ya de ahí vamos a ver uno que otro detalle, pero vamos a hablar de lo que dice el diaconado para que veamos qué tan impresionante es la bondad del Señor para darnos un decálogo, una regla al seguir y a través de esa regla hacer las cosas bien. Dice, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. O sea, quiere decir que de repente si toma una copita, pero no ese vino que es con alcohol, si no hablamos de jugo de uva, ¿no? Que es buena para la digestión. Los ancianos, no sé, es conocido que las personas mayores, los que tienen problemas digestivos, cosas por el estilo, no tiene nada de malo. No codiciosos de ganancias deshonestas, nuevamente. No codiciosos de ganancias deshonestas, que todo lo que hagamos, hermanos, lo tenemos que ganar. Dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su sueldo, el obrero es digno de su alimento. Pero el obrero, el que viene y obra, si no obramos, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Yo no podría pedir ahorita nada a nadie si yo no hiciera nada, ¿no? Yo por eso, bueno, ustedes saben que yo me quedo acá o laboro
para el templo, luego para el Señor, ¿no? Y el Señor de alguna manera me bendice a mí. Pero si yo no hiciera nada, o viniera un día sí, un día no, yo creo que se me caería la cara de vergüenza de aceptar aunque sea un pan, ¿no? Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que realmente su fe sea una fe basada en Cristo, que sea mantenido así. Que no sean, digamos, una especie de, disculpa no la palabra, no, alcahuete espiritual. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, primero lo evaluamos entre nosotros mismos y después asume el diaconado. Es necesario que sea realmente un, digamos, no un abuelito, una persona mayor. No necesariamente, estamos hablando de un anciano espiritual. Puede ser alguien que realmente tenga una madurez espiritual tremenda, ¿no? De repente deben haber casos, ¿no? Como el rey David, ¿no? Que a los 8 años, pues, cuando Samuel fue a ungirlo, pues él ya era un hombre tremendo, ¿no? Por eso es que de alguna manera el Señor dijo, yo voy a trabajar contigo, así diga todo el planeta que no. ¿Por qué? Tú eres el menor de todos, pero discúlpame, espiritualmente estás más arriba que inclusive que tu papá, de repente, ¿no? Las mujeres asimismo sean honestas. ¿La mujer de quién? Del diácono. Ojo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿De quién está hablando?